Tengan buenas tardes y sean todos bienvenidos a una conferencia más de sabiduría gnóstica. Como hemos dicho varias veces, son conocimientos y enseñanzas que se le entregan a la humanidad en una forma gratuita y para que cada quien vaya haciendo carne y sangre de lo que son estos sagrados estudios, y que normalmente las enseñanzas gnósticas, o mejor dijéramos, la sabiduría, cuando se devela, cuando se le entrega a la humanidad en una forma develada y pública, es porque la humanidad llega o ha llegado a un alto grado de degeneración, en donde los valores morales están por el suelo, en donde prácticamente el sentido de espiritualidad en cada ser humano se va perdiendo, y en donde la gente prácticamente no le interesa nada que tenga sabor a Dios o a espiritualidad. Entonces, cuando se van dando todos esos aspectos en una humanidad que sencillamente todo lo ve o todo lo forja desde un punto de vista material, entonces es cuando Dios, dentro de una infinita misericordia, viene mandando lo que se llama esos mensajeros de lo divino hacia el humano, y que la humanidad o nosotros los seres humanos debemos comprender el mensaje de los mensajeros. Pero desafortunadamente, como todas las cosas de nosotros, y desafortunadamente uno siempre quiere entender lo divino a través de la mente y la razón, y termina la humanidad desafortunadamente por tergiversar, por deformar la enseñanza de los grandes sabios. Incluso termina muchas veces por por catalogar a los sabios, a los maestros, sencillamente de mentirosos, de herejes, de brujos, porque esa es una humanidad, o así es la humanidad desafortunadamente. Pero siempre, a través de todos los tiempos, como así a la humanidad se le ha entregado una sabiduría, siempre a través de todos los tiempos existe lo que se llama un grupo determinado de almas o de personas que buscan realmente un desarrollo espiritual. Ese grupo de seres humanos, por decir así, siempre a través de todos los tiempos se le ha llamado los pocos o los elegidos, que no queremos decir de que soy yo, soy tú, no, sino son aquellos que realmente sienten la necesidad de buscar una enseñanza trascendental, que sienten la necesidad de seguir dentro de un desarrollo de tipo espiritual, que en sí se convierten en el único objetivo de la existencia. Dios, dentro de una infinita misericordia para expresar, nos regala o nos da una serie de cuerpos físicos, sencillamente para que nosotros hagamos un trabajo de tipo espiritual. Pero es tanta la inconsciencia en nosotros, es tanta la mecanicidad que hemos creado de vida tras vida, que nos hemos sencillamente contentado o hemos llegado sencillamente a establecer un punto material en donde nosotros sencillamente creemos de que hay que nacer, hay que crecer, hay que comer, hay que trabajar, hay que dormir y hay que morir de viejo. Ese es el concepto o la idea que la gente o el ser humano tiene de lo que es la existencia o de lo que es la vida. Pero siempre, como les decía, para hablar de la enseñanza gnóstica, siempre, se viven mandando esos mensajeros. A la tierra vino un Noé, no le prestamos atención, o la humanidad no le prestó atención, y creyeron de que Noé estaba loco. A la tierra vino un Buda, Siddhartha Gautama. A la tierra vino Moisés. A la tierra vino Krishna. A la tierra vino el maestro más perfecto que ha pisado la faz de la tierra, Jesús el Cristo. Y sin embargo, una humanidad inconsciente, una humanidad cegada por el fanatismo religioso, llevaron a la muerte al ser más perfecto que ha pisado la faz de la tierra, el Maestro Jesús, el Cristo. Y a la tierra también ha venido un gran ser, como es el venerable Maestro Samael Aun Weor, que es el avatar de esta era de Acuario, que es el encargado de develar las enseñanzas sagradas, las enseñanzas críticas para bien de la humanidad, y que a través de su trabajo espiritual ha dejado esta enseñanza plasmada a través de sus obras, no para que el ser humano sencillamente se dedique a leerlas, a opinar, o sencillamente a ver si le parece o no le parece, sino para que el ser humano también comprenda y sienta la necesidad de lograr un desarrollo espiritual, de lograr una perfección espiritual como la han logrado todos esos seres que han pisado la faz de la tierra. Porque mientras nosotros, compañeros, exista un porcentaje de esencia libre, todos nosotros tenemos la capacidad
capacidad y tenemos las posibilidades de ir logrando gradualmente un desarrollo de tipo espiritual, que es lo que nosotros realmente debemos hacer, compañeros, independientemente de los oficios o de los aspectos materiales que cada uno de nosotros esté haciendo en estos momentos. Porque hemos expresado varias veces que el ser humano puede dedicarse fácilmente, o sea, puede seguir dentro de sus estudios, puede seguir dentro de sus labores cotidianas, puede seguir dentro de su obligación como padre, como hijo, etcétera, pero que todos esos aspectos materiales jamás y nunca se convierten en un obstáculo para que el ser humano realmente logre la perfección de tipo espiritual. Porque esa perfección de la cual han hablado todos los maestros realmente obedece a algo íntimo de nosotros y obedece estrictamente es a esa alma. Entonces, para nosotros, compañeros, para nosotros realmente comprender el motivo de nuestra existencia, para nosotros sentir una necesidad interior de lograr un desarrollo espiritual, nosotros tenemos que tener acceso a un conocimiento trascendental, a una sabiduría superior, como lo es la sabiduría gnóstica que se está entregando en estos tiempos. Y vuelvo y le repito, que se está entregando en una forma develada y pública. Podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, de que a través de la Biblia y de los 4 evangelios se le entregan los lineamientos o se le entrega el camino al ser humano para que encuentre la perfección espiritual, pero están velados, están bajo el símbolo y la parábola. Como dicen las Sagradas Escrituras, para el que tenga ojos no la vea, oídos no la oiga, ni entendimiento la entienda. Por eso, cuando el venerable maestro Samael Aun Weor recibe la orden de develar en una forma pública estos conocimientos, lo que hace sencillamente es develar, por expresar, los 4 evangelios. O sea que la gnosis en estos tiempos se convierte en el 5.º evangelio, develado, para que cada uno sencillamente se dedique a practicarlo y pueda realmente comprobar estos grandes estudios. Entonces, por eso hoy la conferencia es precisamente, vamos a saber, o vamos a ver qué es la gnosis en sí. Porque hasta ahora y en este siglo XXI, y lo expreso porque nosotros muchas veces hacemos unas misiones de casa en casa, llevándole este mensaje a las personas, tratando de cumplir con un sacrificio por la humanidad, y personalmente me he encontrado con la sorpresa que en este siglo XXI, precisamente aquí en la ciudad de Barranquilla, donde esa misión se ha hecho durante varios años, de polo a polo, y en donde uno todavía muchas veces llega a muchas casas a decirle o a preguntarle a las personas qué es la gnosis, y la gente todavía es la hora y desconoce este sagrado conocimiento. Incluso dentro de todas las cosas como seres humanos, muchas veces llegan a confundir esta sagrada enseñanza, llegan a confundir el conocimiento gnóstico o llegan a confundir muchas veces lo que es la gnosis con un aspecto deformado o con lo que es la hipnosis. Y son dos cosas totalmente diferentes, compañeros. Nosotros estamos hablando del conocimiento gnóstico, estamos hablando de la sabiduría de Dios, reservada sencillamente para aquellos que a través del peregrinaje de su existencia vienen dentro de un desarrollo de tipo espiritual. Para esos que traen una madurez espiritual, para aquellos que no se contentan con un mundo ordinario, para aquellos que traen unas inquietudes internas o traen unos interrogantes y hasta ahora no le han encontrado respuestas, para esa gente está reservada este conocimiento, para que cuando la encuentren sigan el curso de su vida espiritual o sigan, mejor dijéramos, el curso de su desarrollo espiritual. Es una sabiduría oculta y siempre ha estado oculta y se entrega, vuelvo y repito, y se devela sencillamente para estos tiempos críticos, apocalípticos, en donde la humanidad prácticamente está a un paso de desaparecer de la faz de la tierra. Ahora, como sabiduría oculta, nos las entrega la Biblia y nos las entrega nada más y nada menos que Pablo de Tarso, cuando él afirma: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, dice Pablo de Tarso, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para su gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, refiriéndose sencillamente a todos los jefes y guías religiosos que quieren entender la Biblia y quieren entender las cosas sagradas desde un punto de vista razonativo y mental, y terminan sencillamente por tergiversar
lo divino, lo sagrado, y le cierran las puertas a los seres humanos o a una multitud para que tenga acceso a un conocimiento sagrado o a un conocimiento perfecto como lo es la sabiduría gnóstica. Pues sigue hablando San Pablo y dice: la cual Dios predestinó antes los siglos para su gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiesen conocido no hubieran mandado a matar al Señor de perfecciones. Y añade más adelante: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni la mente entendió, son las que Dios le tiene preparado para los que le aman. Entonces, este conocimiento se está entregando en una forma, vuelvo y le repito, de velada. Y gracias al venerable maestro Samael Peor, que reciben la orden interna de entregar en una forma pública la sabiduría, la enseñanza gnóstica, y que a partir del año 1950 se descorre el velo del misterio y se le entrega la sabiduría o el conocimiento a la humanidad, para que todo aquel que trae una madurez y un desarrollo espiritual de vidas anteriores la siga practicando y siga dentro de su curso espiritual. Entonces, por eso es que la gnosis en estos tiempos se convierte en una escuela de regeneración humana. El ser humano desafortunadamente ha caído en un plano de degeneración. Todo el ser humano lo ha degenerado, y el mismo ser humano se va degenerando a sí mismo a través de su comportamiento inconsciente, a través de su comportamiento mecánico, y está destruyendo la obra de Dios y se está destruyendo a sí mismo, desafortunadamente. Entonces, por eso es que aparece la gnosis como una escuela de regeneración humana, para que todo aquel que siga las enseñanzas del venerable maestro Samael Peor, para que todo aquel que siga los procedimientos, las claves y las técnicas que se enseñan de la gnosis y las lleve a una práctica, las lleve a una realidad, pueda otra vez regenerarse desde un punto de vista psicológico, desde un punto de vista espiritual, y podríamos afirmar que hasta desde un punto de vista físico. Entonces, dentro de eso, como una escuela de regeneración humana, y la gnosis podríamos afirmar en estos momentos de que es superior. Vea, el ser humano dedica 10, 15 y hasta 20 años de estudios académicos, que posiblemente le podrían enseñar algo. O sea, no podríamos decir de que es malo estudiar, no, pero podemos decir, compañeros, que el ser humano puede durar 10, 20 años dentro de una universidad, dentro de un plantel educativo, pero que cuando él sale de esa universidad, podríamos decir de que él todavía lo desconoce todo. Todavía podríamos decir de que él en sí, ante los ojos de Dios, es un ignorante, porque desconoce los misterios de la vida, desconoce los misterios de la muerte, desconoce qué es el sexo, desconoce técnicas que le permitan realmente tener un dominio de sí mismo y que le permitan conocer sus formas o sus fuerzas equivocadas de pensar, de sentir y de actuar. O sea que esos estudios académicos o terrenales, que de paso no es que estemos en contra de ellos, pero que nada añade o nada le pueden dar al ser humano desde un punto de vista espiritual. Por eso la gnosis, compañeros, se convierte en un conocimiento superior a cualquier conocimiento terrenal que esté dentro de la faz de la tierra. Es algo diferente, y lo han demostrado personas que, a pesar de que no saben ni siquiera la hoja redonda, han llegado a desarrollar una gran sabiduría, han llegado a desarrollar un gran conocimiento dentro de sí, porque sencillamente se han dedicado a practicar este conocimiento tan sagrado como lo es la gnosis y como lo estamos viendo en estos momentos. Entonces, por eso también podemos decir de que este conocimiento gnóstico ha estado presente en todos los tiempos y ha hecho parte de las diferentes escuelas de misterios que en el mundo han habido. Si nosotros miramos, por ejemplo, en la antigua Grecia, existieron las escuelas platónicas, existieron las escuelas donde se entregaba esta sabiduría, existieron las escuelas donde se le entregaba un lema máximo a la humanidad que ha permanecido, que permanecerá, y que la gnosis en estos tiempos lo rescata, se lo entrega a la humanidad para que el ser humano comprenda todos los misterios que le rodean. Ese lema máximo, compañeros, se le entregó a los 7 sabios de Grecia, entre los cuales encontraban Solón y Tales de Mileto. Ahora estamos hablando de ese entonces, que habían esas escuelas de misterios. Y ese lema máximo es Homo Gnose Ipsum, que a la letra sencillamente quiere decir: hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo, a los dioses
y la naturaleza que te rodea. Todo aquel que quiera realmente tener las posibilidades o quiera desarrollar una sabiduría, sencillamente tiene que empezar por conocerse a sí mismo. Si el ser humano, compañeros, no se conoce a sí mismo, el ser humano está perdiendo el tiempo miserablemente en la existencia. Aunque tenga un comportamiento bueno, aunque de pronto no diga malas palabras, aunque de pronto todos los días lleve la comida para sus hijos, aunque de pronto sea un buen trabajador, etcétera, etcétera. Pero eso no va con el conocerse a sí mismo. El conocerse a sí mismo, en pocas palabras, es que el ser humano conozca, vuelvo y le repito, sus formas equivocadas de pensar, de sentir y de actuar. Entonces, dentro de eso, por eso es que, como vemos acá, por eso es que nosotros debemos aprender. Cuando digo nosotros me refiero a todos, partiendo de mi persona. Nosotros debiéramos aprender a ese conocerse a sí mismo. Debiéramos siquiera aprender a conocer nuestras formas equivocadas de pensar, porque hasta ahora creemos de que los pensamientos son algo propio de nosotros. Debiéramos aprender a descubrir todas esas fuerzas inconscientes y negativas que están dentro de nosotros y que a través de todas las formas religiosas se le ha llamado pecados, demonios, etc. Pero debemos comprender de que es una fuerza que actúa en nosotros y que nos lleva desafortunadamente a cometer un sinnúmero de errores en la vida. Todo aquel que aprende el autoconocimiento, todo aquel que aprende a descubrir esas fuerzas inconscientes y negativas dentro de nosotros, empieza dentro del camino de la gnosis. O podríamos decir en otras palabras, automáticamente se convierte en un estudiante gnóstico, porque está practicando, que es lo que se busca, que la gente practique y compruebe estos sabios estudios. Entonces, por eso nosotros, o mejor dijéramos, el venerable maestro Samael Aupeor, al develar la enseñanza o al develar la sabiduría, que en estos tiempos se llama gnosis, nos afirma de que la gnosis como una sabiduría trascendental, que la gnosis como una sabiduría de lo divino hacia lo humano, se soporta en los 4 pilares del saber. Cualquier conocimiento, para que sea un conocimiento, una sabiduría espiritual, tiene que tener en perfecta armonía estos 4 pilares. Cuando falta alguno de esos pilares, automáticamente deja de ser sabiduría de lo divino y se puede convertir en una sabiduría de hombre o en una sabiduría de humano, como ha pasado en estos tiempos. Entonces, esos 4 pilares son la filosofía, la ciencia, el arte y la religión. Vamos a estudiar cada uno de esos pilares a la luz de la ciencia gnóstica. La gnosis como filosofía, por ejemplo, la gnosis como una filosofía le enseña a que el ser humano aprenda a estudiar sus formas de pensar, de sentir y de actuar. Como les decía, es algo que nosotros no hacemos. Vea, podríamos afirmar con todo el respeto que ni los mismos psicólogos, ni las personas que estudian psicología a través de un plantel educativo o a través de una universidad, conocen el conocerse a sí mismo. Podrían estudiar al ser humano a través de unos comportamientos externos que es muy distinto, pero la antigua, o sea, la verdadera filosofía que va de la mano con lo que hoy en día es la psicología, pero que desafortunadamente la psicología, podemos decir, se ha desviado un poco y se estudia sencillamente en la forma material y se estudia sencillamente el comportamiento externo del ser humano, pero la verdadera filosofía estudia sencillamente al ser humano desde su punto de vista psicológico. Recordemos de que la gnosis es una verdadera escuela de psicología, y si nosotros miramos un poquito el término psicología, si nosotros miramos la palabra psicología, deviene de psiquis, que significa alma, y de logos, estudio. O sea que la verdadera psicología debiera ser un estudio de nuestra alma, debiera ser un estudio interno, debiera ser un estudio de esas fuerzas que embotellan hoy por hoy nuestra alma. Entonces, dentro de eso, la verdadera filosofía estudia, pues le repito, al ser humano desde un aspecto psicológico, sus tendencias, sus formas equivocadas de pensar, de sentir, de actuar, para que cada quien se vaya empezando a conocerse a sí mismo. Ahora, para que el ser humano se conozca un poquito a sí mismo, para que el ser humano estudie una verdadera filosofía, que nada tiene que ver con la filosofía académica, materialista, que desafortunadamente se enseña hoy a través de colegios, de escuelas y universidades, en donde se niega el mismo principio divino, en donde se niega al mismo Dios. Entonces, para que el ser humano, compañeros, aprenda a estudiar sus tendencias, sus formas de pensar, de sentir y de actuar, el ser humano tiene que volverse un poquito más intuitivo.
O sea, el ser humano tendría que desarrollar una voz que se le llama la voz del corazón y que dentro de los términos esotéricos, dentro de los estudios gnósticos, se llama la intuición. Y que esa intuición es la que nos permitiría un poquito discernir un poco más esta enseñanza y es la que nos permitiría realmente llegar a un conocerse de sí mismo. Ahora, dentro de la filosofía, porque es que uno viene a la tierra, y vuelvo y le repito, y a uno lo moldean. Y la misma sociedad se encarga a uno de moldear, de decirle qué vas a comer, cómo vas a vestir, qué tienes que decir, en quién tienes que creer, qué patrón de conducta tienes que seguir. O sea, le encarrilan al ser humano dentro de un aspecto rutinario, mecánico, pero que nada tiene que ver con la realidad. Pero entonces cuando uno viene a la existencia, compañeros, uno muchas veces viene con ciertas inquietudes. Uno viene con muchos interrogantes a la tierra. Y son interrogantes que aquí, vuelvo y te repito, nadie te puede dar respuesta. Uno posiblemente viene con una cantidad de interrogantes, uno posiblemente quiere saber qué hay antes de nacer, pero ¿quién aquí en la tierra le podrá uno decir qué hay antes de nacer? A menos que se lo pregunte a un maestro de sabiduría y le den a uno la respuesta mientras uno lo comprueba. Uno de pronto quiere saber qué hay antes de morir, pero ¿quién en la tierra uno le podrá decir qué hay después de morir? ¿Qué es el sexo? O sea, lo digo muchas veces por interrogantes que personalmente traía y que, o sea, si le preguntaba de pronto a los profesores, posiblemente me mandaban cuando un psicólogo o un psiquiatra, porque eso que uno le pregunta a la persona qué hay después de morir o qué hay antes de nacer, es una pregunta que no cabe, que no está dentro de las formas intelectuales o dentro del saber intelectual que tiene cada ser humano. Entonces, esos interrogantes internos que cada uno de nosotros muchas veces se ha hecho en el transcurso de la existencia son propios del alma, o sea, son propios de nuestra parte interna y que solamente con la ayuda de la gnosis y con el aspecto filosófico de la gnosis es que nosotros podríamos llegar a comprender y a comprobar quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Vuelvo y te repito, qué hay antes de nacer, qué hay después de morir. O sea, dentro de la gnosis nosotros podríamos descubrir dentro de sí mismo cada uno de esos interrogantes, pero como uno realmente desconoce o no practica la enseñanza gnóstica, entonces uno desafortunadamente pierde el tiempo y esos interrogantes, por decir así, quedan dentro de uno. Dentro de la gnosis como filosofía estamos develando lo que es la gnosis para aquellos que de pronto apenas la están conociendo, apenas que tienen 1, 2, 3 conferencias, comprendan qué es este divino mensaje o qué es lo que hace o qué es lo que enseña esta divina enseñanza. Dentro de la gnosis nosotros podríamos afirmar, compañeros, que realmente, o sea, cada uno de nosotros para llegar a encontrar y a descubrir esos interrogantes con nuestros sentidos físicos jamás podríamos hacerlo. Ahora, uno viene a la existencia y uno viene y nace con 5 sentidos físicos desde el momento en que nace, y eso nadie lo puede negar, pero podemos decir de que nosotros nacemos un poco incompletos porque necesitamos desarrollar unos sentidos del alma, que eso solamente se puede lograr a través de un desarrollo espiritual, a través de una práctica. O sea, así como nosotros tenemos los sentidos físicos, incluso en que estos sentidos están totalmente deteriorados, porque podríamos afirmar de que si nosotros miramos nuestra vista, pero si comparamos nuestra visión o nuestra vista con la de un águila, nuestra vista está en pañales, porque la vista del águila todavía es superior a la de nosotros. Si nosotros miramos, por ejemplo, nuestro olfato, pero si comparamos nuestro olfato con el de un perro, nuestro olfato está en pañales, porque el de un animal, el de un perro, es todavía superior a nosotros, o la misma capacidad auditiva. Nuestra capacidad auditiva es inferior a la de un animal, a la de un perro, porque el perro tiene la capacidad de captar sonidos que el ser humano no puede captar, pero que solamente nosotros los podríamos captar si desarrolláramos unas posibilidades o unas capacidades latentes del alma, o para entender en términos sencillos, unos sentidos del alma que están en nosotros, compañeros, están en nosotros, pero están atrofiados. Y hay personas que cuando vienen a la existencia traen posiblemente destellos de algunos de esos sentidos. El ser humano, al desarrollar
estos 7 sentidos o estos 7 poderes del alma más sus sentidos físicos completan un total de 12 sentidos, y ahí sí se podría convertir en un ser humano que podría conocer el ultra de la naturaleza, porque con nuestra vista nosotros podemos ver esta forma física llamada árbol, está bien, pero con esta vista nosotros no podemos ver la parte interna de ese árbol, no podemos ver ni siquiera la savia que corre por ese árbol. Si el ser humano desarrollara una clarividencia, que es un sentido del alma, el ser humano podría ver más allá de la parte material. El ser humano debería desarrollar la capacidad para comprobar o ver sus vidas pasadas. El ser humano podría desarrollar un oído oculto. El ser humano podría desarrollar una intuición, porque eso está dentro de nosotros, compañeros. Y la gnosis enseña prácticas para desarrollar esos poderes. Pero siempre hemos hecho una aclaración: que se desarrollen como resultado de un trabajo interior y espiritual que vaya realizando el ser humano, que no se desarrollen por mera curiosidad, porque si el ser humano se dedica a desarrollarlo por mera curiosidad, con esa cantidad de defectos que cada uno de nosotros tenemos, podemos hacernos daños y podemos hacerle daño a muchas personas. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día? Por eso la gnosis primero le enseña al ser humano a que se conozca a sí mismo, le enseña primero el aspecto filosófico, a que vaya conociendo sus pensamientos, sus formas equivocadas de sentir y sus formas equivocadas de actuar, que de acuerdo al esfuerzo y a la necesidad interior que cada uno de nosotros vaya haciendo, así se irían dando el resultado o el desarrollo de cada uno de esos poderes. Ese, compañero, es el aspecto filosófico de esta gran sabiduría. También tiene otro pilar, la ciencia. La gnosis es una ciencia, compañero. Y como ciencia va a la práctica, va a la experimentación, va a la comprobación. En el campo espiritual, estimados amigos, la única forma de saber es comprobar. No es lo que dice mi persona, no es lo que ahí está de pronto en la diapositiva, es lo que cada quien va comprobando. Y cuando el ser humano trae una madurez espiritual de vidas anteriores, el ser humano no trae entero. Cuando el ser humano trae una capacidad o una madurez espiritual de vida anteriores o unas inquietudes, el ser humano no se convierte en un mero oidor, sino, como dicen las Sagradas Escrituras, se convierte en un hacedor, y le nace la necesidad de comprobar estos sagrados estudios. Ahora tenemos métodos, y hay muchos métodos que le permiten al ser humano comprobar, y dentro de eso podríamos decir de que el ser humano, si quiere comprobar todos los misterios de la naturaleza, el ser humano tendría o debería aprender el desdoblamiento astral, que es la capacidad que tenemos todos los seres humanos, que es la capacidad que nos da Dios a cada uno de nosotros para que nosotros realmente pondremos y descubramos una sabiduría que hay en uno, compañeros. Pero como uno desconoce estas enseñanzas, como uno muchas veces empieza a hacer conjeturas mentales de estos estudios, o muchas veces uno cree de que esto sencillamente es un sofisma de distracción o pertenece a un mero cuento de hadas, pero que cuando uno lo comprueba, uno se da cuenta de que es una tremenda realidad. Y podría uno llegar sencillamente a expresar palabras como las que expresaba Jesús el Cristo cuando decía: de lo que hablamos testificamos y no recibí vuestros testimonios. Porque Jesús el Cristo, si hablamos un poquito atrás, hablaba también de estos estudios, pero entre la práctica. Entonces, esto, amigo, mirando acá, por ejemplo, el ser humano debiera aprender a desdoblarse. Vea, si se dan cuenta las personas que vienen regularmente a estos estudios, o si se dan cuenta las personas que nos ven a través de internet cada vez que escuchan una conferencia, observarán o se darán cuenta de que dentro de una motivación siempre tratamos de que la gente practique el desdoblamiento astral, y lo hacemos siempre a través de las introducciones. No porque es una mecánica y no porque no hay más nada que decir, no, porque cuando el ser humano realmente sale en cuerpo astral, en esos momentos el ser humano se puede convertir en un sabio en la faz de la tierra. En ese momento el ser humano tiene la capacidad de comprobar grandes realidades, grandes misterios que jamás y nunca, con los tantos años educativos, académicos o universitarios, hemos podido aprender, porque la sabiduría jamás y nunca se encuentra en el cuerpo físico. La sabiduría jamás y nunca se encuentra en la mente. La sabiduría está en el alma, compañeros. Y es ahí precisamente donde cada ser humano debe acostarse todas las noches. Debemos dejar a un lado lo que es la pereza, debemos dejar a un lado lo que es la pérdida de tiempo,
Porque si nosotros miramos, compañeros, nosotros perdemos el tiempo en la vida. Y fácilmente nosotros duramos 4 y 5 horas pegados en internet, duramos 4 horas pegados en un televisor, duramos tantas horas fácilmente hablando basura con el vecino, o qué sé yo, o recordando el ayer. Si nosotros realmente comprendiéramos de que necesitamos tiempo para un desarrollo espiritual, nosotros sentiríamos la necesidad de que todas las noches, aunque no lo logremos, todas las noches hiciéramos esa perfecta práctica para ver, lo digo porque lo he hecho, y cualquiera lo puede hacer, para ver el momento en que el alma sale del cuerpo, para estar consciente en la quinta dimensión de la naturaleza, para comprobar las diferentes dimensiones de la naturaleza, para poder entrar al templo de la sabiduría. ¿Podría el ser humano en ese momento saber quién fue en una vida anterior? ¿Podría el ser humano fácilmente ir a la quinta dimensión? ¿Podría ir al palacio de la justicia divina? ¿Podría hablar cara a cara con los maestros de la justicia y podría fácilmente averiguar por X o por Y problema que tenga y encontrar la solución? Pero eso es la sabiduría, compañeros. Y eso es lo que han venido a entregar todos los maestros. Eso, a que cada ser humano practique, a que cada ser humano compruebe, a que el ser humano desarrolle las técnicas de la meditación, a que el ser humano haga un estudio dentro de sí mismo. Entonces, cuando nosotros utilizamos esos métodos o esas prácticas, realmente vamos desarrollando una verdadera ciencia. Una ciencia, compañeros, que nada tiene que ver con la ciencia materialista y convencional que tiene el ser humano hoy en día. Una ciencia materialista que si nosotros la miramos desde el campo de vista de la medicina, hoy en día desafortunadamente ha creado los famosos anticonceptivos, que tanto daño le han hecho a la humanidad, que han llevado a las mujeres a padecer de la frialdad sexual, que han llevado al hombre prácticamente a quedar en una impotencia, porque esa es la ciencia que tiene el ser humano, una ciencia materialista, una ciencia que está catalogada a través de las Sagradas Escrituras como la gran bestia. Y por eso dice la Biblia, hablando de la Biblia, que para los tiempos del fin la humanidad se arrodillará ante la gran bestia y dirá: no hay como la bestia, no hay como la bestia, no hay como la bestia. Y la bestia, la falsa ciencia, la ciencia del anticristo, destruyéndole todas las posibilidades de un desarrollo espiritual, de un nacimiento segundo, de un nacimiento del Cristo en cada uno de nosotros. Porque cuando una mujer, por ejemplo, toma anticonceptivos, esa mujer se está obstaculizando a un desarrollo espiritual. Ella está bloqueando o está dañando el templo de Dios. Está dañando el templo sagrado, por decir así, que reside exclusivamente en el aspecto sexual de cada ser humano. Entonces, por eso nosotros, amigos, hablando de esta ciencia, hablando de una comprobación directa, podríamos decir de que la gnosis como una ciencia estudia la constitución del ser humano en sí. Es que nosotros no solamente somos esto es materia, esto perece, esto cuando muere se lo come el gusano, pero esto no es la realidad. Pero la ciencia convencional desconoce que aparte de esto hay otros cuerpos, desconoce que aparte de este cuerpo físico, el ser humano en su parte vital tiene 5 cilindros de la máquina humana. La ciencia convencional desconoce que nosotros tenemos un cilindro intelectual, un cilindro motor, un centro emocional, un centro instintivo y un centro sexual, que de acuerdo al comportamiento del ser humano en vidas anteriores, así van a determinar las capacidades físicas, intelectuales, motrices, emocionales, instintivas y sexuales de cada uno de nosotros. Pero eso lo desconoce la ciencia. Esto solamente lo podemos conocer a través de la gnosis. A través de la gnosis se ha venido estudiando lo que es la endocrinología, compañeros. Vean, el maestro Samael venía hablando de la endocrinología y venía enseñando el estudio de cada una de nuestras glándulas endocrinas. La ciencia médica lo descubrió más tarde. La medicina alópata descubrió esa cajita sellada, que era un secreto que estaba allí, pero que llegaron hasta allá. Cuando descubrieron esa cajita sellada, cuando descubrieron las glándulas endocrinas, cuando se dieron cuenta de que esas glándulas vierten hormonas que van hacia el torrente sanguíneo, desde ahí es cuando empezaron a surgir una cantidad de hormonas sintéticas. De ahí fue cuando se inventaron los famosos anticonceptivos, que vuelvo y repito, tanto daño le han hecho a la mujer. Una mujer que se coloca la T de cobre, dice que para no tener hijos,
pero los hijos los determina Dios. Una mujer que se corta las trompas dice que para no tener hijos, pero los hijos los determina Dios, compañeros. Los estudiantes gnósticos y las personas que quieran caminar dentro de estos estudios jamás y nunca necesitarían de ninguna clase de anticonceptivos para controlar lo que es el nacimiento de los hijos, porque es un delito que se está cometiendo hoy en día. O sea, que se dé hoy en día lo que es el control de la natalidad va en contra de las leyes de Dios. Lo que nosotros podemos hacer dentro de la gnosis a través de la transmutación sexual, a través de un sexo sagrado, sabio y consciente, es llegar al control de la concepción, que es muy distinto, y ahí no hay delito. Y la mujer se liberaría de todas esas ataduras y de todas esas porquerías. Se liberaría realmente de todo eso. Ahora, si nosotros miramos una ciencia materialista también, que a través de esas glándulas, el descubrimiento de esas glándulas endocrinas, se ha dedicado a crear hormonas sintéticas como la famosa purina, que tanto daño también le ha hecho a la humanidad, que tanto desequilibrio hormonal y sexual está creando hoy en día en los seres humanos, y por eso hay una tendencia de que el hombre tira a la parte femenina y la mujer tira a la parte masculina, pero es con base a la alimentación cargada de una cantidad de hormonas sintéticas. Por eso nosotros debemos venir a la gnosis, compañeros. Por eso nosotros debemos venir al centro Anael, para que comprendamos y sintamos la necesidad, por lo menos, de cuidar este cuerpo físico también. Porque al cuidar este cuerpo físico, estamos cuidando el templo de Dios. Si el ser humano destruye su cuerpo físico a través de un mal comportamiento, el ser humano tiene que rendir cuenta ante las leyes divinas. Entonces, por eso debemos comprobar un poco más, o sea, ir más allá. Es que la gnosis va un poco más allá. La gnosis establece en este momento una revolución. Y si nosotros miramos todos los maestros que han pisado la faz de la tierra, ellos han sido revolucionarios. O sea, ellos han chocado o chocan contra todas las estructuras que existen en el mundo. Desde un Noé, Moisés, pasando por un Jesús el Cristo y hasta por Samael o peor. Todos ellos han sido rebeldes, han sido revolucionarios, se han rebeldizado contra sí mismos, se han enfrentado a sí mismos, se han enfrentado a todas sus debilidades. Por eso los estudiantes gnósticos y los iniciados de todos los tiempos siempre traen esa característica revolucionaria. O sea, que no cuajan, no calan, no encajan de pronto en estos patrones de conducta y viven chocando muchas veces. Entonces, pero para ello, nosotros tenemos a favor una fuerza, o tenemos a favor una energía cósmica que sencillamente la da la era de Acuario. O sea, estamos en una edad o en una era propicia, compañeros, para ejercer o para iniciar un desarrollo de tipo espiritual. Debemos aprovechar, compañeros, que todavía estamos con vida. Debemos aprovechar que todavía nos están dando tiempo aquí en la existencia para hacer algo por nuestra alma, para por lo menos hacer algo, por lo menos aprender a despertar nuestra conciencia, para no perder el tiempo miserablemente. Miremos la gnosis como arte. La gnosis como arte, si nosotros miramos, es la búsqueda de la belleza. O sea, la sabiduría gnóstica siempre ha estado plasmada a través de las diferentes obras artísticas que en el mundo han sido y que han sido expresadas o han sido dadas sencillamente por personas que también han desarrollado o han tenido una madurez de tipo espiritual. Si nosotros miramos, compañeros, por ejemplo, dentro del arte, nosotros miramos, por ejemplo, lo que son las grandes obras, miramos acá, por ejemplo, las grandes obras literarias. Antiguamente había una cantidad de obras literarias que daban una enseñanza. Incluso a través de unos cuentecitos infantiles todavía estaba plasmada y se le daba una enseñanza a la humanidad o a los niños dentro de su desarrollo académico, pero que ya todo eso hoy en día se ha perdido. Por lo menos antiguamente, o no hace mucho, por lo menos a los niños todavía se les hablaban de unos cuentos o de una literatura infantil, pero que entregaba un mensaje. Se le hablaba, por ejemplo, de Blancanieves y los 7 enanitos, pero ahí detrás de todo eso se le hablaba de la Bella Durmiente. Pero como el mundo se ha materializado, ya hoy en día eso no se ve, compañeros. Ya hoy en día lo que se ve es Pokémon, Dragon Ball Z y todas cosas extrañas que lo que incita o le enseña a los pobres niños de temprana edad es la violencia y la materialización.
Así como están esas obras literarias infantiles por expresar, así también hay grandes obras literarias en donde se entrega. Uno ve, por ejemplo, esa Odisea, que día me estaba viendo una película con mi esposa de lo que es la Odisea. Oye, eso es pura gnosis. Eso se ve perfecto ya. Es cuando nace el hijo de Odiseo, cuando nace el hijo de Odiseo y que nace en un pesebre, es una enseñanza, pero no es el material, o sea, es una enseñanza. Y todo Odiseo tiene que irse allá a la guerra. No era que iba a tumbar a Troya, tiene que irse a la guerra ya. Pero que desafortunadamente Odiseo, porque todavía tenía defectos psicológicos, se enfrentó a los dioses. Se enfrentó a los dioses y él creyó de que él solo era el que había ganado la guerra, que habían ido ya. Y que por eso los dioses lo cogieron y lo sometieron a una cantidad de pruebas para demostrarle de que todo se hace de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero ahí está encerrada la gnosis, es lo que les quiero decir. Es una sabiduría ya. Si nosotros miramos lo que es la Ilíada, si miramos por ejemplo esa obra maravillosa del Dante Alighieri, la Divina Comedia, que más de uno de pronto la hemos leído, pero que posiblemente cuando venimos a las enseñanzas gnósticas comprendemos de que la Divina Comedia no es más que el proceso que tiene que pasar el alma cuando tiene que descender a los mundos infiernos a pagar cada una de sus faltas cometidas durante las 108 vidas. Pero qué literario o qué persona de pronto que maneja la Real Academia o qué persona de pronto tenga grandes estudios universitarios iría a comprender de que a través de esas obras se está entregando una sabiduría a la humanidad, pero que se le tiene que entregar en el único lenguaje en el cual es permitido por la misma divinidad en ese entonces, que es a través del símbolo y la parábola. Porque si no estuvieran ocultas, compañeros, si no estuviera el símbolo y la parábola, podríamos decirle que ya todas esas obras literarias ya hubiesen desaparecido de la faz de la tierra. Pero la gente dice, hay veces, la gente no, hay veces perdemos el tiempo miserablemente. Hay veces preferimos leer prácticamente un periódico que nada nos enseña, que tiene noticias de un ayer, de un recuerdo, que tiene una cantidad de muertos, que va a producir unas epidemias mentales, a leer de pronto la misma Biblia, que es una obra literaria en donde están contenidos los lineamientos para que el ser humano alcance la perfección espiritual. Uno pierde el tiempo en la vida miserablemente. Pierde la oportunidad de hacer algo con nuestra alma. Ahora, si uno mira, por ejemplo, analizando acá, si uno mira, por ejemplo, en las grandes obras musicales, también está contenida la divina gnosis, o sea, está contenida esta sabiduría. Pero nosotros aquí, por ejemplo, no es que estemos hablando, uno ve, por ejemplo, la flauta mágica de Mozart. Uno ve, por ejemplo, la novena sinfonía de Beethoven. Eso es pura gnosis, pero eso está velado. Eso tendría el ser humano que desarrollar, tener un discernimiento y hacer un desarrollo espiritual, desarrollar una visión de tipo espiritual que le permita comprender. Uno ve, por ejemplo, a través de todos estos aspectos, uno ve, por ejemplo, las pirámides egipcias. O sea, dentro de todos estos aspectos se encierra en el misterio y el ocultismo lo que es la divina gnosis. Uno ve, por ejemplo, también dentro del arte esas pinturas perfectas, lo que es, por ejemplo, la Última Cena, en donde se entregan procesos iniciáticos. Uno ve, por ejemplo, esa pintura como vemos allá, lo que es la Gioconda o la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, pero como el ser humano todo lo tergiversa y todo lo daña. Fíjense aquí en Barranquilla, no sé si ustedes se habrán dado cuenta. Uno ve, por ejemplo, esa obra, esa pintura, y eso es algo perfecto. Ahí está la gnosis, ahí, en símbolo y parábola. Pero tanta la generación del ser humano y tanta la degeneración del mismo arte, que aquí en Barranquilla han cogido esa pintura y la han puesto como murales en ciertos sitios de Barranquilla y la han deformado. No sé si lo habrán visto. Le han puesto unas orejitas que de Mickey Mouse. A una le ponen así, le colocan un revólver aquí. A otra le han colocado una máscara de moho. O sea, desvirtúan el arte. Y el ser humano muchas veces queda con un arte terrenal. Vea, una vez yo entré a pagar un recibo a un banco aquí, que estaba por aquí por la 43 con 35, en el segundo piso. Y cuando uno sube ahí, tú miras hacia el fondo y hay un cuadro como este grande.
¿Quién sabe cuánto costaría? Eso ahí lo que hay, compañero, ahí lo que hay es unos brochazos de pintura para allá y para acá, de todos los colores. Eso es arte según la gente. Según la gente eso es arte. Y según la gente eso tiene un significado, pero quién sabe qué significado tendrá. ¿Qué día aquí por el Boulevard de la 54? ¿Qué día también cogieron y en un árbol colocaron unas cucharas que son supuestamente el arte? Colocaron unas cucharas de palo así, guindadas en el árbol. Ahí, guindadas ahí en el árbol, ahí, con unas pilas. Ese es arte según la gente. O sea, según la gente, eso es arte, pero es un arte mundano, es un arte terrenal, es un arte que nada enseña a nivel espiritual. Pero la gente, como ha perdido el sentido, la capacidad, el discernimiento de entender lo que es la sabiduría a través de un arte, por eso es que se ha quedado con esas formas artísticas tan solo hoy en día. Entonces nosotros hablamos acá de un arte diferente. Nosotros hablamos, vuelvo y te repito, de ese arte que está entregado a través de diferentes formas. Y la gnosis también, por ejemplo, como una mística, hay que entender lo que es, porque es que incluso uno muchas veces deforma hasta la palabra. Hoy en día, por ejemplo, a una persona que no come esto, no come esto otro, uno le dice que no, que esa persona es mística. Ese tipo es místico para comer, pero eso no va de acuerdo ahí, compañero. O sea, el misticismo es algo totalmente diferente. Y la mística o la religión es lo mismo. Si nosotros miramos, por ejemplo, la palabra religión, compañero, viene de re, que significa volver y ligar, ligar, que es unir, volver a unirnos. O sea, la verdadera religión, porque hoy en día hay 30 y pico mil de formas religiosas, está bien, y todas enseñan, dizque una verdad, y todas hablan de un Dios. Ahora, las religiones no es que sean malas, y ninguna religión es mala en el mundo, ninguna. Y dentro de la gnosis, los estudiantes gnósticos vamos aprendiendo o aprendemos a no criticar ninguna religión, porque las religiones son divinas. El problema del ser humano es que las tergiversa, las deforma y muchas veces le da una mala imagen por su comportamiento debido a que no aprende a conocerse a sí mismo, debido a que aprende a ocultar sus defectos psicológicos y debido a que aprende a desarrollar una hipocresía o un fariseísmo de tipo espiritual, que ahí es donde está el problema. Entonces, si nosotros miramos, como te repito, la religión es volver a unirnos con ese principio divino del cual nosotros nos desunimos hace millones y millones de años. La verdadera religión o las religiones madres son las que son entregadas por un avatara o por un ser perfecto. Tenemos el cristianismo puro, antiguo, primitivo, que fue entregado por el Maestro Jesús el Cristo, pero que a través de todos los tiempos de ese cristianismo puro se derivaron diversas formas religiosas que son las que conocemos hasta el sol de hoy en día. Y que cuando eso pasa, que cuando salen diversas formas religiosas, entonces la divinidad le toca nuevamente mandar mensajeros de lo divino hacia lo humano para recapitular el conocimiento. Por eso en estos tiempos nuevamente tenemos la sabiduría llamada como gnosis, que es la misma sabiduría crística, primitiva, entregada por el venerable Maestro Jesús el Cristo. Entonces nosotros tenemos que volver a unirnos, compañeros. Pero para volver a unirnos, dice la Biblia, dice en las Sagradas Escrituras, de que solamente los limpios de corazón verán a Dios. Dice la Biblia, solamente los limpios de corazón verán a Dios. Para todo mundo cree en Dios. Está bien, es un hermano. Las creencias no salvan a nadie, pero por lo menos le da un comportamiento al ser humano y para que tenga un temor hacia un ser que posiblemente ni siquiera conoce y que de pronto lo encamina dentro de un comportamiento que le permita a él medio portarse bien, hasta ella. Pero eso que se llama Dios, el ser humano lo desconoce. Y si nosotros queremos conocer a Dios, nosotros tenemos que conocernos nosotros mismos primero. Y si nosotros queremos desarrollar una sabiduría dentro de nosotros, tenemos que empezar una purificación. Esa sabiduría que está entre nosotros, compañeros, es esa verdad que siempre se le ha entregado a la humanidad a través de todos los tiempos. Por eso el Maestro Jesús el Cristo, cuando vino a la tierra,
le dijeron los hipócritas fariseos de aquel entonces, porque siempre a través de todos los tiempos hay una gran cantidad de personas que se creen santas, que se creen justas, que se creen caritativas, que ponen una cara de santo, pero que realmente no comprenden el mensaje de Dios a través de un mensajero. Y le dijeron, ¿qué religión ha venido a fundar usted? Son hasta atrevidos. Y él le dijo, no he venido a fundar ninguna religión, mas buscar la verdad y la verdad os hará libre. Ahora, ¿qué es la verdad? ¿Será lo que estamos diciendo acá? ¿Será lo que está escrito? ¿Será lo que uno oye? La verdad es lo que cada ser humano va viviendo de instante en instante. O sea, cuando el ser humano va comprobando lo que es la sabiduría gnóstica, pero dentro de sí mismo, cuando la va llevando a la práctica, va desarrollando una verdad dentro de sí. La verdad jamás y nunca se puede expresar con palabras. Se puede entregar una información, como lo hace el maestro Samael Aupeor, que es muy distinto, y que a través de esa información nosotros al practicarla la convirtamos en una verdad en cada uno de nosotros. Entonces nosotros, amigos, acá siguiendo con el tema, podemos decir de que al conocer la gnosis como una mística, como una religión, estamos sencillamente conociendo las divinas enseñanzas de Jesús el Cristo. Y es lo mismo. Si nosotros, lo que pasa es que no queda tiempo, pues si nosotros comparáramos la Biblia con la gnosis, es lo mismo, compañeros. Es la misma sabiduría. Porque es que la sabiduría siempre es una sola. La sabiduría está latente. Está latente y está ahí, por decir algo. Para que todo aquel que la vaya practicando a través de las enseñanzas de un mensajero, la pueda conseguir dentro de sí mismo. Que en aquel entonces se llamó el cristianismo antiguo primitivo, que fue la sabiduría que le entregó Jesús el Cristo a sus 70 discípulos en las catatumbas, que fue la sabiduría que entregó Jesús el Cristo a toda la humanidad, pero en símbolo y en palabra. Así es y así siempre será. Entonces, por eso, compañeros, a través de la gnosis, a través de la Biblia, por ejemplo, se le explica al ser humano o se le enseña al ser humano cómo lograr un nacimiento segundo. Y a través de la gnosis y a través de un sexo sabio y consciente, con la transmutación sexual, nosotros podemos lograr también un nacimiento segundo. Es lo mismo, compañero, sencillamente entregada en otro tiempo y en otra era. Entonces, lo que nosotros necesitamos, en pocas palabras, es saber, y más que todo sentir la necesidad de eliminar nuestros defectos psicológicos. Porque hoy por hoy esos defectos, desafortunadamente, embotellan nuestra alma. Vean, nuestra alma está así. Nuestra alma está embotellada por cada uno de nuestros defectos. Cada pensamiento que se manifiesta en nuestra mente es un defecto, es un yo. Y mientras nosotros no sintamos la necesidad de eliminar este 97% de defectos, siempre estaremos apenas con ese 3% de alma libre. Ahora, este 3% de alma libre es una luz que está en cada uno de nosotros. Es el que nos impulsa, el que nos lleva, el que nos invita a buscar una sabiduría para que nosotros realmente logremos el despertar de nuestra conciencia. Pero si no es así, compañeros, y si siguen realmente manifestándose nuestros defectos, entonces nosotros vamos perdemos el tiempo en la existencia. Vea qué bonito sería que el ser humano eliminara la ira. Sería lo perfecto. Qué bonito sería que el ser humano se colocara una meta de tipo espiritual. Uno se coloca metas materiales y uno dice, bueno, en este año compro la casa, en este año sí me caso, en este año sí levanto un trabajo, en este año sea una meta material, y eso no es malo, no es malo, pero una meta de tipo espiritual. O sea, sería maravilloso que cualquiera de nosotros, por ejemplo, se colocara una meta espiritual y dijera, bueno, este año se va a eliminar la ira, y que a través de los procesos psicológicos se dedicara a conocer ese defecto de ira. Tú sabes lo que es coger rabia. Tú sabes lo que uno levantarse, de que uno se levanta y pelea porque le cogieron las chancletas. ¿Quién me cogió las chancletas? Ya, arrancaste con rabia. Enseguida, entras al baño y ves la pluma abierta y enseguida otra rabia. Y ya van 2 rabias en el día. Y sales a coger el bus y el bus todavía no pasa y otra rabia a pelear con los choferes. Y uno en el día coge un sinnúmero de rabias, desconociendo las enfermedades físicas que uno puede contraer sencillamente por un defecto que uno no quiere conocer y no quiere eliminar. O sea, nosotros en la vida, compañeros,
desafortunada y desgraciadamente nos hemos convertido en unos masoquistas. Nos gusta vivir con el dolor, nos gusta convivir con las circunstancias dolorosas, nos gusta convivir con el sufrimiento. El ser humano parece que le gustara sufrir, porque cuando al ser humano se le habla de que hay que eliminar la ira, el ser humano muchas veces se lo ve difícil, porque dice, ay, ¿quién no coge rabia? Es la primera expresión que hace. ¿Y quién no coge rabia en la vida? O sea, lo vemos ya como algo normal. Si nosotros elimináramos la ira, apareciera en nosotros la paciencia. Si nosotros elimináramos la lujuria, apareciera en nosotros la castidad y aprendiéramos a respetar al sexo opuesto en pensamiento, en palabra y en obra. Porque muchas veces lo respetamos en obra, pero a veces pensamos y deseamos la mujer ajena. Ahora parto de mí que no soy ningún santo. Y si parto de mí y estudiando un poquito la psicología gnóstica, podríamos llegar a la conclusión de que todos estamos cortados por la misma tijera y podríamos llegar a la conclusión de que todos, de una u otra forma, desde un punto de vista lujurioso, deseamos muchas veces al sexo opuesto, en una forma degenerada y morbosa. Y nos conlleva a tener un sinnúmero de errores o nos conlleva muchas veces a contraer un sinnúmero de circunstancias dolorosas en la vida por no querer conocernos, compañeros, por perder el tiempo en la existencia, por creer sencillamente de que esos defectos o esas formas equivocadas de pensar de cada uno de nosotros son propias de nosotros. Pero eso no es propio de nosotros, compañeros. Esto lo hemos creado nosotros a partir de que cometimos el pecado original y por eso las virtudes del alma hoy en día están atrofiadas, están ahí ocultas, pero no se pueden manifestar. Si el ser humano quiere que se le manifiesten estas virtudes, lo ideal sería que el ser humano aprendiera a conocer cada uno de sus defectos. Y para conocer cada uno de estos defectos, lo único que necesitamos sencillamente es practicar la gnosis y aprovechar, como enseña el avatar a Samael Aumeor, aprovechar las diferentes circunstancias de la vida. Porque es ahí, en la misma vida, donde cada uno de nosotros tiene la oportunidad y la posibilidad de conocerse, de practicar la gnosis y de lograr un desarrollo de tipo espiritual. Estamos hablando de una forma revolucionaria porque estas enseñanzas son revolucionarias y son sencillamente para aquellas personas que están ya cansadas de tanto pasar trabajo en la vida. Son para aquellas personas que quieren realmente salir de la mecanicidad, del dolor, del sufrimiento. Son para aquellas personas que quieren realmente voltear la página negra de su historia. Porque eso de que uno viene a la tierra a pasar trabajo, estimados amigos, por culpa de estos defectos, y uno se muere y a uno lo busca como alma, y uno viene a la tierra otra vez en otro cuerpo físico y vienen a manifestarse otra vez sus defectos, es una vida de locos. Es una vida de locos. Por eso es que el mundo está loco, porque hay una cantidad de gente inconscientes pasando trabajo en la vida. Vuelvo y repito, parto de mí. Entonces hay que comprender, compañeros, hay que comprender de que todo esto se logra y el desarrollo de esta sabiduría se logra sencillamente cuando nosotros practicamos los tres factores de la revolución de la conciencia. Siempre a través de todos los tiempos se ha hablado de una revolución y la gnosis no está exenta de esa revolución. La gnosis enseña estos tres factores y enseña de que a través de estos tres factores podemos revolucionar nuestra conciencia, o sea, podemos despertar nuestra conciencia y se podrían manifestar en nosotros las virtudes, los poderes y las facultades de nuestra alma. Pero compañeros, para eso hay que sentir la necesidad, hay que aprender a no perder el tiempo, hay que aprender a dedicarle más el tiempo a nuestra parte espiritual, o hay que aprender o hay que comprender ese pasaje de la Biblia que dice: buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás se dará por añadidura. Pero como nosotros, nuestra tendencia es al revés, buscar primero lo material y a Dios y las cosas espirituales, y el nacimiento segundo lo veo de último, entonces debemos morir, eliminar nuestros defectos, que es lo que estamos expresando hace un momento. Debemos nacer por segunda vez, utilizando sabiamente nuestras energías sexuales, practicando la transmutación sexual para que se dé el nacimiento del Cristo en cada uno de nosotros, y debemos sacrificarnos por la humanidad, que es lo que han hecho los grandes maestros.
han dado su vida por una humanidad doliente, han nacido por segunda vez del agua y del fuego, como dice la Biblia, y han eliminado sus defectos. Amigos, si realmente cualquiera de nosotros que esté escuchando esta conferencia, aunque venga por primera vez, se dedica a practicar esos tres factores, de hecho y por derecho desarrolla capacidades espirituales. De hecho y por derecho se convierte en un estudiante gnóstico, porque la dosis ni es de tiempo ni es de edad, es de un trabajo que hay que hacer espiritual, interno. Y aunque una persona venga por primera vez, pero si comprende y practica esos tres factores, se va lejos, espiritualmente hablando. Y podemos comprender lo que enseña Jesús el Cristo en la Biblia, cuando también a través de un cristianismo puro, sagrado y perfecto, le dijo a la humanidad: si quieres seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, elimina tus defectos, toma tu cruz. Eso lo explicamos más adelante, de que la cruz es un símbolo sexual, nace por segunda vez y sigue, divulga las enseñanzas del Cristo, de ese Cristo interior que debe nacer en el corazón de cada uno de nosotros. Pero para eso, compañeros, estamos aquí tratando de divulgar estos conocimientos, tratando de llevarlos por toda la paz de la tierra, y que todo aquel que quiera realmente seguir la revolución de la conciencia, están abiertas las puertas de la sabiduría y estarán abiertas las puertas del centro gnóstico Adael. Bueno, vamos a dejar hasta aquí la conferencia. Si de pronto algo no les quedó claro, si tienen alguna pregunta,